si nuestra curva no es función de Y, si nuestra curva no es no, lo dije mal, si nuestra curva no es función de X, si nuestra curva no es función de X, entonces puedo integrar respecto a Y moviendo los segmentos. Por ejemplo, en este que está aquí, mis segmentos que yo sumaría, en este dibujo, los segmentos que yo sumaría serían así. Por eso hago la de arriba menos la de abajo. Aquí mis segmentos serían segmentos verticales. En cambio, si fuera así, como este que está por acá, no puse ahí un dibujo, pero podemos hacer uno rápido. Está un intervalo desde C hasta D, pero ahora mis funciones, tengo una función que va así, vamos a llamarle Y, y tenemos otra función que viene también por aquí, esa se llamaría F de Y. Pues si yo quiero encontrar el área de esas que hay entre esas dos funciones, en ese intervalo, o sea, toda el área que hay aquí, todo eso sería mi área que andaría buscando. Pues aquí los segmentos no me conviene que sean verticales, porque si fueran verticales, yo tendría que poner un segmento aquí, aquí, y luego por acá, y ahí habría un problema, ¿no? Para poder construir ese segmento. Entonces, en ese de ahí nos conviene que mejor los segmentos sean horizontales, o sea, poner la X en función de la Y. Entonces, aquí conviene que los segmentos sean horizontales para que vean que de esa forma no hay problema a la hora de formar todos los segmentos. ¿Sale? Entonces, dos cosas. Si Y es función de X, hago la integral de la de arriba menos la de abajo en el intervalo correspondiente. Y la otra, si X es función de Y, es la del lado derecho menos la del lado izquierdo en el intervalo correspondiente. ¿Sale? Así calculamos el área si la X es función de la Y. Vamos a hacer 3 ejemplos de esto, nada más 3 ejemplos, porque lo de áreas es muy fácil. Ejemplo número 1, dice, encontrar el área encerrada por estas dos curvas que están aquí. En estas tareas, ustedes van a tener que hacer las gráficas y las van a tener que hacer a mano. Bueno, si tienen una computadora para hacer las gráficas, lo pueden hacer, aunque en el examen las gráficas que ustedes hagan las tienen que hacer a mano. Entonces, ustedes deben de saber hacer gráficas de funciones, deben de saber hacer gráficas de funciones. Al menos deben de poder saber qué gráficas se tienen que saber ustedes ya que van en segundo semestre de una ingeniería. Deben de saber graficar potencias de X, así solitas, X a la N, que pues esas son bien fáciles, ¿no? Las potencias de X, por ejemplo, usando aquí la que tenemos, ahí ya tenemos una que se llama X cuadrada. Ahí tenemos la parábola, que es la X cuadrada. La de X al cubo, pues es más o menos parecida. La de X a la cuarta, pues es así. La de X a la quinta, a la sexta. Así son todas esas, ¿no? La de raíz cuadrada, pues es esta que anda por acá. Raíz cúbica, sería algo así. La raíz cuarta, la raíz quinta, la raíz sexta. Así se van formando esas funciones. No tienen que hacer una gráfica así a escala y bonita y toda la cosa, sino simplemente. Entonces, deben de saber graficar X a la N. O sea, si a mí en un examen me dicen gráfica X al cuadrado, pues es una que está así. Ahí está. ¿No? Listo, ahí está la función. Y si me dicen gráfica X a la cuarta, pues es más, yo puedo decir, es la misma. No está a escala, pero tiene la misma forma, ¿no? Es X a la cuarta. Aunque me piden gráfica raíz cúbica, y dices, pues raíz cúbica de X es así más o menos. Así es la de raíz cúbica de X. Entonces esas las deben de saber. ¿Qué otras deben de saber? Pues las 6 funciones trigonométricas, deben de saber graficar las 6 funciones trigonométricas. La de coseno que va así, ¿no? Es la de coseno, la de seno, que empieza aquí en cero, bueno, debería de separarlas. La de seno debería de ser así. También deben de poder saber graficar tangente que tiene asíntotas, bueno, así sus asíntotas y luego va así y luego así, esa es la de tangente.
Deben de también saber graficar secante, cosecante, las 6 funciones trigonométricas. Es más, deben de saber graficar las inversas de las funciones trigonométricas. Y otra que deben de saber graficar es la de e a la x. La de e a la x, que pues va así, es s a la x. E a la x, o que me piden e a la menos x, ¿no? E a la menos x, pues esa no es que viene así, ¿no? La de e a la menos x. Bueno, aquí en el eje de las y. ¿Qué otra deben de saber graficar? La función logaritmo natural de x, ¿no? Otra que deben de saber, clase de estadística, es la de la gaussiana, esa que va así, la de campanita. Es la de e a la x cuadrada y luego pues ya la multiplican por algo, ¿no? Se hace más delgada o más gordita esa función, pero al menos todas esas deben de poder graficarlas. ¿Qué otras deben de saber graficar? Deben de saber graficar una parábola, ya sea con su vértice en los ejes o fuera del origen, donde sea, pero si yo les doy una ecuación de segundo grado que es una parábola, esa deben de también saberla graficar a mano. Entonces les decía, en la tarea pues sí pueden usar una computadora, pero en el examen la gráfica, todas las gráficas que hagan deben de ser a mano en el examen. Entonces, en general, si yo quisiera hacer el área entre estas dos funciones, necesito encontrar los puntos de intersección que hay entre esas dos funciones. ¿Para qué me sirven los puntos de intersección? Pues esos puntos de intersección me van a decir de dónde a dónde voy a tener que hacer la integral. En este caso, como ya hice la gráfica, pues es desde 0 hasta 1, ¿no? Pero si no tuviera la gráfica y quisiera nada más ver de dónde a dónde tengo que integrar, o es más, para poder hacer una gráfica más decente, busco los puntos de intersección. ¿Cómo se buscan los puntos de intersección? Pues si ya vale esto y ya también vale esto, esas dos cosas deben de ser iguales, elevo al cuadrado, me queda x cuarta igual a x, paso la x de un lado, me queda x cuarta menos x, factorizo una x, me queda x por x al cubo menos 1, y volvemos a factorizar. Aquí me equivoqué a la hora de factorizar, ahí debe de ir un más. Es x por x menos 1 por x cuadrada más 2x, no, ahí factoricé mal, ¿verdad? Sí. Está mal hecha mi factorización aquí. Ay, qué menso. No sé por qué puse eso. Déjenme lo acomodo de una vez. Si no, cuando se los envíe va a estar mal. A ver. ¿Cómo se factoriza x al cubo menos 1? Raíz cúbica del primero, raíz cúbica del segundo, producto de signo contrario, y aquí debe ser un más 1. Esa debe de ser la factorización. No lo cerré. Esta debe de ser la factorización, ¿eh? X cuadrada más x más 1 por x menos 1. Y el PDF. Bueno, de x del primer factor les sale x igual a 0, del segundo factor les sale x igual a 1 y del tercer factor ya no tiene soluciones reales. Entonces, los puntos de intersección serían en x igual a 0 y en x igual a 1, y si ya quieren encontrar el valor de y, pues deberían de sustituir la x para encontrar la y, pero es, si la x vale 0, 0 al cuadrado es 0, y si la x vale 1, 1 al cuadrado es 1, y así tengo los puntos de intersección. Por lo tanto, ya puedo saber de dónde a dónde vamos a integrar. Aquí mis segmentos se forman, acuérdense cómo se forman los segmentos, la de arriba menos la de abajo. Esos serían los segmentos que tenemos que sumar, y para poder sumar esos segmentos, lo hacemos con una integral. La de arriba se llama raíz de x y la de abajo se llama x cuadrada, que está bien fácil esa integral. Esa integral vale 1/3. Esa integral que está ahí vale 1/3. O sea que el área que hay aquí es 1/3 y le pongo aquí unidades cuadradas, las unidades que sean. Metros, pies, millas, kilómetros, centímetros, milímetros, las unidades que ustedes estén trabajando. ¿Alguna pregunta de ese primer ejemplo? Para conocer los puntos de intersección, específicamente en los puntos en Y.
¿Cómo sabemos cuál punto es para cada función? Por ejemplo, x igual a cero, ¿lo evaluamos en la función x cuadrada o en la función raíz de x? En la que sea. Ah, ok. Es un sistema de ecuaciones, acuérdate, es un sistema de ecuaciones. Si ya tienes un valor de una incógnita, tú la sustituyes en cualquier ecuación, la que tú quieras. Yo agarré la de arriba, pero pude haber agarrado la de abajo, raíz de cero, pues es cero, ¿no? Y la raíz de uno, pues es uno, ¿no? O sea, no importa en cuál ecuación tomes. De hecho, la idea de eso es sustituir en la ecuación más simple, ¿no? Para que el despeje sea más rápido. Aquí cualquiera de las dos está igual de fácil, pero creo que en la tarea están más feas. Es más, en la tarea hay algunos que en la tarea ya te dicen qué intervalo quieres. Si no te dicen el intervalo, tienes que buscar esos puntos de intersección. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, otro ejemplo. Vean que aquí conviene que los segmentos que voy a sumar son verticales. Aquí hay otro ejemplo. Dice, encontrar el área encerrada por estas dos curvas. Encontrar el área encerrada por esas dos curvas que están ahí. Pues vamos a empezar haciendo la gráfica. Empezamos haciendo la gráfica. Entonces, para hacer la gráfica, empiezo con la más fácil. Dice y igual a x. Pues esa todo mundo sabe que es la recta de 45 grados. Y igual a x. La otra, la otra curva que tenemos ahí, primero hay que ver la ecuación y ver, acuérdense que necesitamos hacer un bosquejo de la gráfica, no a tener una gráfica perfecta y escala. Entonces, como es una ecuación de cuadrada y solo una de las incógnitas o solo una de las variables tiene el cuadrado, significa que es una parábola y ahí tengo 4 chances. Hay una parábola que abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el cuadrado está en X, es hacia arriba o hacia abajo, y si el cuadrado está en Y, es derecha o izquierda. Despejas la que no tiene cuadrado y dependiendo del coeficiente de la que está elevada al cuadrado, abre hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, cuando ustedes despejen la X, en este caso, si de aquí despejamos la variable X, sería 12 entre 4 toca a 3 y menos y cuadrada entre 4, ¿no? Como la y cuadrada tiene un coeficiente negativo, eso significa que esta cosa es una parábola que abre a la izquierda. Entonces, solamente viendo la ecuación, yo ya puedo decir que eso es una parábola que abre hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo podríamos graficar más o menos decente una parábola? Pues si tenemos 3 puntos de la parábola, ya más o menos podríamos graficar esa parábola. Entonces, pues busco los puntos de intersección. Entonces, buscamos los puntos de intersección. Pues si y vale x, o sea, x es igual a y, puedo agarrar y sustituir la x que tenemos en esa ecuación, cambiarla por la letra y nos quedaría esta ecuación, 4y más y cuadrada igual a 12. Pasamos el 12 del otro lado, nos queda esta ecuación que es de segundo grado, que se puede factorizar así. Y más 6 por y menos 2, del primer factor tienen y igual a 6 y del segundo factor tienen y igual a 2. Pero como la x y la y son iguales, entonces si la y vale 2, la x también vale 2, y si la y vale menos 6, la x también vale menos 6, y así ya tengo los puntos de intersección, y ya tendrías 2 puntos para poder hacer tu gráfica, el menos 6,6 y el 2,2. Con esos 2 puntos ya podrías hacer tu gráfica. Pues todavía no, ¿verdad? Porque necesitaríamos el vértice. ¿Cómo podríamos encontrar el vértice, chicos? Habíamos hecho un despeje, no sé si se acuerdan, ¿no? Aquí habíamos un despeje que decía que era igual a 3 más ¿cuánto? O menos y cuadrada, aquí ya no se va a ver, ¿verdad? Porque si lo escribo, no sé si alcanza a ver, y cuadrada entre 4. La x era igual a 3 menos y cuadrada entre 4.
De ahí, si ustedes calculan la derivada de x respecto a y, les va a quedar menos 2y entre 4, se igualan a 0, les queda que y vale 0. Entonces, en y igual a 0 está el vértice de esa parábola. En y igual a 0 está el vértice de esa parábola. Y si la y vale 0, la x es 3. Entonces, tenemos este punto que está por aquí, que sería el vértice de la parábola. Con eso ya podemos hacer más o menos una gráfica decente, porque ya tengo 3 puntos de nuestra parábola. Entonces, 3 puntos de la parábola y ya tendríamos una gráfica más o menos decente. ¿Sale? Entonces, todo eso que está aquí, todo eso me sirve, aparte de que me sirve para poder hacer la integral y poner los límites de la integral, me sirvió para poder hacer un bosquejo de mi gráfica. Yo aquí ya la tengo con la computadora, ¿no? Pero si ustedes hubieran hecho eso a mano, pues dicen, pues hago mis ejes, ahí están los ejes. Pongo la recta de 45 grados, que es la de y igual a x. Ahí está la recta de 45 grados. Con los puntos de intersección, ya tengo 2. Entonces son menos 6 y menos 6. Más o menos los ponemos aquí. Menos 6 y menos 6. Y el otro en 2 y menos, en 2,2, ¿no? Ahí tendría otro punto, 2 sin 2. Y el vértice que estaba en 3,0, entonces ya voy a tener 3 puntos de la parábola y entonces la dibujan así, su parábola. No tiene que ser exacta, ¿no? Ya tenemos la parábola y el área que nos están preguntando es toda esta parte que está aquí, ¿no? Entonces, a mano, tampoco es tan complicado hacerlo a mano, ¿no? Y no tienen que hacer un dibujo de forma tan exacta, aunque si lo hacen con una regla, pues todavía mejor, ¿no? Bueno, ya que tenemos eso, ya que tenemos el dibujo, vamos a tratar de hacerlo con y en función de x, ¿no? Y en función de la x. Vamos a tratar de hacer eso ahorita con y en función de x para que vean la diferencia. A ver. Si lo hago como y en función de x, vamos a tener un problema en la pancita que está por aquí, porque acuérdense que debo de hacer la de arriba menos la de abajo. Entonces, cuando forme mis segmentos en esta parte de aquí, cuando forme los segmentos en esa parte de ahí, es donde voy a tener problemas. En esa parte de ahí voy a tener problemas porque pues, la curva es la misma, no tengo la de arriba y la de abajo. Aunque, si pensamos ahora en funciones, esta curva se puede representar con 2 funciones. ¿Cuáles serían esas funciones? La que está por arriba, la función que está por arriba sería y igual a la raíz de 12 menos 4x, ¿no? A la hora de despejar la variable y, tendríamos esa función. Y la de abajo ya sabemos que sería esa misma raíz, pero con signo negativo, menos la raíz de 12 menos 4x, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una parábola acostada, se puede descomponer en 2 funciones, despejando la variable. Y cuando despejan, les va a quedar un más y un menos en la raíz. La de arriba va con signo más y la de abajo debe de ir con signo menos. Entonces, nosotros podríamos calcular el área hasta este cachito. Vamos a ver, el área hasta aquí. Podríamos hacer el área hasta allí. Esa que pinté de color amarillo. Esa que pinté ahí de color amarillo se podría hacer con una integral. ¿Qué integral sería? ¿De dónde a dónde sería integrar la de color amarillo, chicos? Desde x igual a ¿dónde? Desde x igual a menos 6. Menos 6 a 2. Desde menos 6 a 2. Desde menos 6 hasta 2. Debemos de poner la función que está por arriba. Ahí en la parte de color amarillo, la función que está por arriba es x menos la función que está por abajo, y la función que está por abajo es menos la raíz de 12 menos 4x. Esa es la función que está por abajo. Vean que pongo todos los signos, porque es la función que está por abajo, esta función que está por abajo, es todo esto, diferencial de x.
Luego debería de sumarle el área que me falta, que es la pancita que está por ahí, esa pancita, pero el área de la pancita la puedo calcular así, puedo calcular la parte de arriba, ¿no? Podemos calcular la parte de arriba y la parte de abajo es la misma, ¿no? La parte que está arriba y la parte de abajo es exactamente la misma. Entonces sería, si quiero calcular la parte de arriba, lo puedo hacer con una integral. ¿De dónde a dónde? De 2 hasta 3. La función que está arriba se llama 12 menos 4x menos, en raíz. 12 menos 4x en raíz, diferencial de en x. Y si quiero la parte de abajo, pues nada más lo multiplico por 2. Y haciendo toda esa cuenta, ¿no? Toda esta cuenta que está aquí, en esas letras feas, me daría el área que andamos buscando. Que no es tan complicado porque pues, es una raíz, se puede integrar fácil esta raíz, pero en este ejercicio, lo más conveniente, en lugar de verlo así, es como que verlo de forma acostadito, porque si lo vemos de forma acostada, los segmentos se formarían aquí, empezaría un segmento aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y así voy formando todos mis segmentos. Y ya no tengo ni siquiera que separar en dos integrales, ¿no? Así formo todos esos segmentos y entonces la integral iría desde menos 6 hasta 2, desde menos 6 hasta 2. Y aquí voy a hacer la función del lado derecho. La función del lado derecho es la parábola, pero la función del lado derecho tengo que despejar la x, que ya habíamos hecho esa cuenta, y si despejamos la x era 3 menos ¿qué? Bueno, lo escribo. 12 menos 4x. No, ¿cuál 12 menos 4x? Es 12 menos ¿qué? Y cuadrada. 12 menos y cuadrada entre 4. Esa es la función del lado derecho, menos la función del lado izquierdo, que ya está despejada la x, sería y integro respecto a y. Con cualquiera de las dos cuentas tendríamos el área que andamos buscando, ¿eh? Entonces, acá están esas dos. Aquí está la más fácil, es ver a x en función de y, x en función de y, o la de acá abajo, que fue la que hicimos ahorita, la cuenta que pusimos ahorita hace ratito, que esta sería poner y en función de x, y en función de x. ¿Cuál de las dos está más sencilla? Pues la de arriba está más fácil, ¿no? La de abajo hasta tiene raíces. Entonces, hacemos la cuenta de la de arriba y da aquí, primero simplifico, menos y cuadrado entre 4, 2 entre 4, 3, y el menos y que está aquí está restando. Integro, sería menos y al cubo entre 12, menos y cuadrado entre 2, más 3y, de menos 6 hasta 2, aquí está evaluado en 2, aquí está evaluado en menos 6, y cuando eso lo meten a la calculadora da 64 tercios. Da 64 tercios. Si Profe, hubiéramos hecho, ajá, la única diferencia entre esas dos integrales es que las rayitas están unas en vertical y una en horizontal. ajá, ¿Y esa ya? es la, sí, Ah, no manches. Bueno, sí, la idea intuitiva, acuérdense de la idea intuitiva. Bueno, simplifican y da 64 tercios. Las dos integrales dan 60, bueno, esta cuenta da 64 tercios y acá es la suma de estas dos, también da 64 tercios. La diferencia es que en unas las rayitas sí están en forma vertical, pero aquí para la de y en función de x la separamos así, verticales hasta 2 y luego de ahí usé verticales aquí en esa parte, pero nos damos cuenta que si están así tengo que separarlo en dos partes, ¿no? En cambio, si lo veo en y, no tengo que separar porque todas las rayitas verticales se forman con las dos funciones, ¿no? Digo, horizontales. Se forman con las dos funciones. Entonces no hay problema ahí. Entonces, pues ya ustedes depende de cuál les guste más. Si quieren complicarse un poquito, que tampoco es tan feas esas cuentas, o hacerlo con x en función de y. Y ahí está ese ejemplo. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta?
Sí, profe. Entonces, ¿sí me escucha? Sí, creo que sí. Entonces, si por ejemplo, ¿puede regresar a la gráfica? Ujú. Igual pueden pintar ahí también. Por ejemplo, nuestra función ahí cruza del eje negativo al eje positivo de las Y. Entonces, De hecho, por eso no es función aquí, ¿no? En esa parte, porque ok. un valor de X me da dos valores de Y. Y eso no se vale en las funciones. De hecho, por eso esa Y no es función de X, pero si la ves acostada, X sí es función de Y. Ok, entonces cuando hacemos la integral ya no tenemos que calcular primero lo de abajo y luego lo de arriba. O sea, la integral ya por sí sola, pues. Es que cuando yo, a ver, en este de acá yo lo multipliqué por 2, porque lo que hice fue nada más hacer esta parte. Entonces la de abajo, como es simétrica la cosa, la de abajo es la misma, por eso lo multipliqué por 2. Pero pudiste haber hecho eso de la de arriba menos la de abajo a la hora de que despejamos la de arriba, que era la raíz con signo positivo, y la de abajo era la raíz con signo negativo. Entonces, cuando restas, sería más, menos, 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 o sea, dos, ahí me va a quedar el menos por menos, va a ser más, por eso me va a quedar dos veces la raíz, ¿no? Y saldría el 2 que yo puse acá, pero, ¿sale? Eso es si lo haces vertical, pero si lo haces en horizontal no hay necesidad de separar porque todos los segmentos se forman bonitos, ¿no? No hay ningún problema. Derecha menos izquierda, derecha menos izquierda, derecha menos izquierda. Entonces todos los segmentos se van acomodando perfectamente y aquí ya no tengo que separar en dos partes, siempre es derecha menos izquierda. Ok, ¿puede regresar el cálculo, por favor? Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿O usted mismo? No sé. Bueno, y ahora otro ejemplo. Yo voy a empezar haciendo la gráfica de la función seno de x y la función coseno de 2x. ¿Sale? Ahí en la pantalla, acuérdense, ustedes ya todo el mundo sabe hacer la gráfica de esas dos funciones. La de color rojo es la de coseno de 2x. La de color rojo es coseno de 2x y la de color azul es la de seno de x. Esas son mis dos curvas que tengo ahí, ¿no? Coseno de 2x es la roja y la de seno de x es la azul. Y solamente grafiqué de 0 a pi medios, ¿no? Solamente grafiqué desde aquí, desde 0 hasta
pi medios, ¿no? Aquí es pi medios, desde 0 hasta pi medios. Esa es mi gráfica. Antes de pensar en el área, dice que evaluemos esa integral. Bueno, entonces, para evaluar esta integral, acuérdense, por ahí en el primer parcial, creo, hicimos algunos de valor absoluto. Entonces, para poder evaluar esta integral que tengo aquí, primero necesito quitar esas barras de valor absoluto. ¿Sale? Necesito quitar esas barras de valor absoluto. ¿Cómo se quitan las barras de valor absoluto? Pues usando la definición, ¿no? Usando la definición de valor absoluto. ¿Qué decía el valor absoluto? Decía algo así. Valor absoluto de x es igual a x si la x es mayor o igual que 0 y menos x si la x es menor que 0. Eso es lo que decía la definición de valor absoluto. Dice, si lo de adentro es positivo, déjalo igual y quita las barras de valor absoluto. Eso es lo que dice ahí la definición. Si lo de adentro es positivo, quitas las barras de valor absoluto y lo dejas igual. Pero si lo de adentro es negativo, quitas las barras y le multiplicas por un signo menos, ¿no? Eso es lo que dice la definición de valor absoluto. ¿Sale? Eso es lo que dice nuestra definición de valor absoluto. Entonces, para poder hacer esta integral, yo necesito saber cuándo lo de adentro es positivo y cuándo es negativo. ¿Sale? Cuándo lo de adentro es positivo y cuándo lo de adentro es negativo. Como ya tengo la gráfica, en este intervalo que acabo de poner ahí de color amarillo, en este intervalo, lo de adentro de ese valor absoluto es positivo o negativo, chicos. ¿Positivo? A ver, fíjense quién estamos haciendo. Seno menos, estamos haciendo la resta, seno de x menos coseno de x. ¿Quién es más grande en este intervalo? ¿Quién es más grande, la roja o la azul? Coseno, la roja. Entonces, pequeña menos grande, ¿queda positivo o negativo? Negativa. Da negativo, ¿no? En este intervalo que está aquí, esta resta es negativa, entonces para quitar las barras le voy a multiplicar por un signo menos. Y en el otro intervalo, en este intervalo, la resta, ¿cómo es ahí? Positiva, ¿no? Porque es la grande, la de arriba, que es la grande, menos la de abajo, que es la pequeña. Ahora ya positiva, ¿no? En el primer intervalo va a ser negativo y en el segundo intervalo va a ser positivo, lo de adentro de ese valor absoluto. Entonces, bueno, pero no sé qué intervalo es, ¿verdad? Entonces necesitamos primero encontrar ese intervalo. Y para encontrar ese intervalo necesitamos encontrar este punto de intersección, ¿no? Necesitamos encontrar ese punto de intersección para saber ese intervalo, ¿no? Ahí parece que es en 0.5, pero no es 0.5, pues si una se llama seno de x y la otra se llama coseno de x, en ese punto las dos son iguales. Entonces debemos de resolver el sistema. Seno de x y coseno de x deben de ser iguales, perdón, coseno de 2x. Aquí usamos una identidad trigonométrica, cambiamos coseno de 2x por 1 menos 2 seno cuadrado de x. Y esa es la que conviene para que solo tengamos la función seno de x en esa ecuación. Y si reacomodan esa ecuación, les queda esta ecuación de segundo grado para la función seno de x, que se resuelve ya sea con fórmula general o factorizando. Creo que lo más fácil es factorizar. Ahí está la factorización. 2 por seno de x menos 1 es el primer factor y el segundo factor es seno de x más 1. Del primer factor despejas seno de x y te va a quedar que seno de x es igual a 1/2. Del segundo factor te queda que seno de x es igual a menos 1. Con el primer factor aplicas la función inversa, seno inverso de 1/2 y ya te queda pi sectos.
y con el segundo te queda seno inverso de -1 y es menos pi medios. ¿Cuál de esos dos vive en el intervalo que estamos usando? Pues pi sextos, ¿no? Entonces, el punto de intersección es en x igual a pi sextos. En x igual a pi sextos. Y entonces ya lo hicimos. Para poder hacer la integral, vamos a separar en dos intervalos. Para poder hacer esa integral que está ahí, vamos a separar en dos intervalos. Esta integral, un intervalo sería de 0 a pi sextos y el otro intervalo sería de pi sextos a pi medios. Pero ya sabíamos que en este intervalo lo de adentro es negativo, entonces lo multiplico por un menos para quitar las barras de valor absoluto. Y en este intervalo, lo de adentro del valor absoluto es positivo y si quito las barras, lo único que tengo que hacer es dejarlo igualito, ¿no? ¿Sale? Entonces, este signo menos apareció aquí porque lo de adentro del valor absoluto es negativo. Para quitar esas barras de valor absoluto, debo de multiplicar por ese signo menos que tenemos por allí. Y ya lo demás, pues es hacer la integral e ir haciendo las cuentas, ¿no? Aquí, no, antes de hacer la integral. Esta la dejo igualita, sigue quedando aquí. Y esa que está ahí, multiplicamos aquí con el signo menos. Vamos a multiplicar ahí con el signo menos. Multiplicamos ahí con el signo menos. Nos va a quedar así, menos seno de x más coseno de 2x. Menos seno de x más coseno de 2x, que si nos vamos a nuestra gráfica, vean, es la de arriba se llama coseno, ¿no? La de arriba se llama coseno y la de abajo se llama seno. Estoy haciendo la de arriba menos la de abajo en ese intervalo. Entonces, la primera integral que tenemos acá, esta primera integral que está por ahí, representaría el área esta que anda por aquí. Y la otra integral, vean, es la de arriba es seno y la de abajo es coseno. La de arriba es seno y la de abajo es coseno. Entonces, me daría el área que hay acá, ¿no? Entonces ahí ya podría contestar que esa integral representa el área que hay aquí más el área que hay acá, ¿no? O sea, el área entre esas dos funciones. ¿Sale? Bueno, lo que resta es hacer la cuenta aquí. La integral de menos seno es más coseno, la integral de coseno de 2x es seno de 2x entre 2, la integral de seno es menos coseno, y la integral de menos coseno de 2x es menos seno de 2x entre 2, todo esto en pi sextos, menos todo esto en 0, más el segundo corchete en pi medios, menos el segundo corchete en pi sextos. Y ya no me cupo todas las cuentas, pero cuando ustedes hagan eso en la calculadora y simplifiquen, da 3 raíz de 3 entre 2 menos 1. Creo. O si no, a ver, chequemos la cuenta, porque no me haya equivocado. A ver, coseno de pi sextos, ¿cuánto es coseno de pi sextos? Le preguntamos a la calculadora. ¿Qué dice su cálculo? ¿Mande? Es raíz de 3 entre 2, coseno de pi sextos. Entonces este sería raíz de 3 entre 2. Luego acá, ¿qué quedaría? A ver, 2 pi entre 6 sería pi tercios, seno de pi tercios. Pues también, ¿no? Raíz de 3 entre 2, ¿no? Sí. Pero hay un 2 acá. Entonces, raíz de 3 entre 4. Coseno de 0 es 1. Seno de 0 es 0. Coseno de pi medios es 0. Seno de pi es 0. Y coseno de pi sextos, dijimos que era raíz de 3 entre 2. Y seno de pi tercios será raíz de 3 entre 2, pero está entre 2. Entonces, es raíz de 3 entre 4. Y nada más hay que tener cuidado con los signos. A ver. Aquí tengo raíz de 3 entre 2 y acá voy a tener menos por menos más, voy a tener raíz de 3 entre 2, va a ser raíz de 3. Esos dos juntos dan raíz de 3. Luego aquí tengo raíz de 3 entre 4 positivo y acá tengo raíz de 3 entre 4, menos por menos más, también los voy a sumar y sería raíz de 3 entre 2. ¿Y qué más tenemos? El menos 1 que tenemos por acá.
Y ahí está el -1. Y sí está bien, ¿no? 3 medios por raíz de 3 y luego todo -1. Es lo que vale esa integral. Esta integral vale 3 raíz de 3 menos 1. Y ese número, vean que aquí ya no le puse unidades cuadradas porque me preguntaban la integral, no me preguntaban el área. Pero ese número, si lo quieren ver, ese número sería el área que hay aquí junto con el área que hay acá, ¿no? ¿Sale? Entonces, como nota, chicos, si ustedes hacen, ahí ya no me alcanzó a ver, bueno, pues si ustedes hacen una integral en un intervalo y hacen f de x menos g de x en valor absoluto, pues lo que se representa es el área entre las funciones. Aunque pues, si quieren hacer la cuenta, no hay de otra, tienen que ver dónde es positivo, dónde es negativo, así como le hicimos acá, que tuvimos que separar en 2 integrales para poder hacer eso. Entonces, si ven ya directamente el valor absoluto y luego resta, eso es área. ¿Me iban a preguntar algo? Sí, la verdad es que no entendí bien por qué es negativa en un lado y positiva en otro. O sea, ¿por qué? Pues, a ver, en este intervalo de 0 a pi sextos, ¿sí? Vamos a agarrar x que viva en ese intervalo, vamos a ponerlo así, de 0 a pi sextos. ¿Quién es más grande ahí en ese intervalo? Dime. Coseno de 2x. Ajá, coseno de 2x es más grande que seno de x. Pues pasa restando a un lado. ¿Cuál voy a pasar restando? Pues la de coseno, ¿no? Entonces 0 sería más grande que seno de x menos coseno de 2x y nos dice que esto es menor que 0, o sea, es negativo, ¿no? Ok. O no es necesario hacer toda esta desigualdad, ¿no? Siempre yo lo veo así, ¿no? A ver, en este intervalo yo estoy restando azul menos roja, pero la azul es más pequeña, por eso la resta es negativa. No sé si con eso sea mejor que tener que ver dónde vive la X, quién es más grande. Ya quedó claro. Ya, gracias. Lo mismo, y en el otro lo mismo. Como estoy haciendo azul menos roja y la azul es más grande, en este pues es positivo, ¿no? Entonces, así es como sé cuando es positivo, cuando es negativo. Siempre pasa así, mira. Cuando restas 2 números y si el primero es más pequeño, la resta es negativa, y si el primero es más grande, la resta es positiva, ¿no? Eso fue lo que estaba usando ahí. Bueno, les decía que si tienen valor absoluto, automáticamente ustedes piensan, va a ser el área, entonces hago mi gráfica y lo único que voy a hacer es, ya para hacer el área, ya no me preocupo ni siquiera por el valor absoluto. Para hacer esta, así lo hago, la de arriba, que es coseno, menos la de abajo, que es seno. Y para hacer la otra, la de arriba, que es seno, menos la de abajo, que es coseno. Y hago las 2 integrales y las sumo y así voy a tener el área. ¿Sale? No sé, ¿hay alguna otra duda, pregunta de este ejemplo? Miren, a ver, a lo mejor y no quedó claro eso, pero o sea, me dan 2 funciones o me dan una integral. Me dan una integral en un intervalo y me dan f de x menos g de x. Y resulta que su gráfica quedó más o menos así. Resulta que su gráfica quedó más o menos así. La f, que anda por aquí, no sé, así anda la f, esa es la f de x. Y luego la de g. Y la de g viene así. Empieza aquí, en este punto también, luego viene por aquí y por aquí. Esta es la gráfica de g de x.
¿Cómo voy a hacer esa integral? Pues tenemos que buscar este punto que sería A, este punto que se llama B, y deberíamos de buscar este punto que está por aquí y este otro punto. No sé, por ponerles nombres, ponle A, B, C y D. ¿Cómo se haría la integral de allá arriba, chicos? Sin ya ver si es positivo, si es negativo, ¿no? Ya sabemos que representa el área, es lo que acabamos de encontrar, ¿no? Con el ejemplo anterior. ¿Cómo se tendría que hacer esa integral? Se tendría que separar en 3 integrales, ¿no? Desde A hasta C, más desde C hasta D, más desde D hasta B. ¿Y cómo voy a restar? Pues como ya tengo la gráfica, como ya tengo restar, la de arriba es F menos la de abajo que es G. En la siguiente sería la de arriba es G menos la de abajo que es F. Y en la última la de arriba es F y la de abajo es G. Y ya no me voy a estar preocupando por si es lo de adentro es positivo o negativo para poder cambiar, para poder quitar, perdón, el valor absoluto. Con ver la gráfica ya veo cómo tienen que ser esas integrales, ¿no? ¿Sale? Pero entonces ya no necesitamos agregarle a la de en medio el negativo. A la de en medio, el negativo. Sí, porque es negativa, ¿no? La de en medio. Las otras son positivas, pero la de en medio es negativa. Por eso, Porque mira, es que lo que tienes es que sería F menos G, ¿no? Es F menos G. Lo que tienes adentro del valor absoluto es F menos G. Pero como es negativa, para quitar el valor absoluto le tengo que poner un menos. ya entendí, profe, sí. Ya Y vi ya el te, signo. y ya te queda G menos F, ¿no? Sí, gracias. O sea, es simplemente ver ya gráficamente cómo sería el área, la de arriba que es G y la de abajo que es F, y eso equivale a no tener que pensar si lo de adentro es positivo o negativo. No sé si ya me expliqué con eso. Ya, profe, gracias. Los demás, ¿alguien alguna otra duda, pregunta? ¿Todo bien? Bueno. Eso es lo de área entre curvas y esa es la presentación que hoy en un ratito se las voy a enviar. Es una presentación muy pequeña, vean que no es complicado. Entonces aquí solo son 3 cosas. Y en función de X, X en función de Y si se cruzan, pues separo las integrales, ¿no? Separo en más integrales, ¿no? No solamente con una integral. A ver, otra vez. Este conviene Y en función de X y además como no se cruzan las gráficas, como no se cruzan la gráfica, las funciones no se cruzan, solamente necesito una integral, ¿no? Solamente voy a necesitar, ¿dónde está la cuenta? Aquí está. Solamente necesito una integral. En esta conviene la X como función de Y, ¿sale? Conviene la X como función de Y y como no se cruzan en ese intervalo, de menos 6 hasta 2, como no se cruzan, también solo necesito una integral. Y si se cruzan las funciones, pues tengo que separar en 2 integrales o en más, dependiendo de cuántos cruces vaya a haber. Y eso es todo, lo de área entre 2 funciones. Y esto es el capítulo 6.1. Y entonces ya pueden ir haciendo tarea del 6.1. Para que no pierdan la costumbre de estar haciendo tarea. Capítulo 6.1 es la tarea de área entre curvas. ¿Es impares o todo? Impares. Y si quieren hacer más, pues pueden ahí practicar más haciendo los pares también, ¿no? Pero para entregar solo los impares. Aunque en el examen pueden venir de todos, pueden venir impares, pueden venir pares, pueden venir de otros libros y además de unos que yo me pueda inventar, ¿no? Pero lo que sí es que con lo que uno ve en clase se debe de poder resolver el examen, ¿no? Entonces, eso debe de ser así. Y seguimos, chicos. Entonces, eso fue lo de área entre curvas. Ahora sigue volumen. Ahora vamos a ver volumen.
perdón, aquí está. Entonces ya lo pasé a PDF, sí, ya lo tengo en PDF, ese ya lo cierro. Y ahora vamos a hablar de volumen, y aquí en el de volumen me van a perdonar la presentación, pero todavía no la tengo hecha. Está solo en un archivo PDF, pero está así como en formato de artículo, ¿no? No está en presentación para poder ver diapositivas. Entonces, pues me van a perdonar esa ahorita. No es tan rápido estar haciendo esas presentaciones. Ya estoy aburrido de estar con la computadora. No quiero hacer más, pero ni modo. Creo que ya el siguiente semestre ya vamos a regresar a presencial, aunque el inicio creo que todavía va a ser en línea, pero lo más seguro es que ya regresemos el siguiente semestre, no sé si en el primer parcial o en el segundo parcial, pero ya. Bueno, vamos a hablar de volumen, ¿no? En el capítulo 6.2, el capítulo 6.2 habla de volumen, de calcular volumen, por un método que se llama rebanadas. Bueno, yo le digo rebanadas. Si leen algunos libros, a veces también le llaman discos, el método de los discos, a veces también le llaman el método de las rondanas o arandelas. Hay muchas cosas. A mí me gusta más llamarle rebanadas porque discos, rebanadas y arandelas, como que uno piensa luego en círculos, y el método de rebanadas funciona aunque las rebanadas no sean círculos. Ahorita vamos a platicar de por qué es eso de las rebanadas, ¿no? Pero ese es el capítulo 6.2. El 6.3 también es volumen, nada más que es por otro método. Vamos a empezar con volumen. El método que vamos a ver se llama volumen por rebanadas. Entonces, lo primero que vamos a partir de algo que ya sabemos. El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Que el volumen de un cilindro es área de la base por altura. Entonces, con esa idea, pues, con la que vamos a partir. El volumen de un cilindro es el área de la base multiplicada por la altura. Todos estos cosas que están aquí, todos estos monitos que están aquí, a ver si no la riego. Todos esos monitos que están ahí son ejemplos, mejor con minúsculas, son ejemplos de cilindros. ¿La palabra cilindro lleva acento, chicos? Híjole, aquí sí no he revisado esta cosa. No. ¿Cilindro tampoco? Creo que está muy grande ese archivo. No lo guarda rápido. Gracias por lo de los acentos, luego se me olvida. Aquí obviamente si uno va ya a la primaria con la maestra Lupita, no sé si tuvieron una maestra Lupita, creo que yo sí tuve como 2 veces una maestra Lupita en la primaria. Si le decimos esto a la maestra Lupita, pues nos va a decir que eso no es cierto, ¿no? Allá en la primaria nos dicen los cilindros son que está por aquí, ¿no? Pero en matemáticas todos estos son cilindros. De hecho, en matemáticas a que está acá se le llama cilindro circular. Este sería un cilindro de base rectangular, un cilindro de base triangular, un cilindro de base extraña. Pero todos esos son ejemplos de cilindros. ¿Qué característica debe de tener un cilindro? Que la base y la tapa son congruentes, deben de ser exactamente iguales. La base y la tapa son exactamente iguales. Esa es una característica de los cilindros. Y que cuando ustedes hacen una rebanada horizontal, imagínense que a eso de ahí lo hacen una rebanada, a eso que está ahí le hacen una rebanada, lo que sale de la rebanada debe de ser igual a la base o a la altura, ¿no? Lo que sale aquí de la rebanada debe de ser congruente con la base o con la altura, igual aquí lo que sale de esa rebanada, lo mismo en este de aquí, lo que sale de esa rebanada, y en este de acá, que ya no sé cómo dibujarla, pero
pero bueno, ustedes me entendieron eso, ¿no? Esa es la característica de un cilindro, ¿no? Todos los cilindros tienen esa característica. Es por eso que el volumen de un cilindro siempre se calcula así, área de la base multiplicada por la altura, ¿no? Es por eso que el volumen de un cilindro siempre se calcula así, área de la base por la altura. Estos 4 dibujos que están ahí son ejemplos de cilindros. Ya sabemos algo nuevo, ¿no? Si tienen hermanitos en la primaria y les dicen, mira, un cilindro, y tu hermanito te dice, estás loco, eso no es un cilindro, es un prisma, le vas a decir, pues en matemáticas eso también es un cilindro. ¿Sale? Esa es la primera idea. El volumen de un cilindro es área de la base por la altura. Ahora queremos encontrar el volumen del siguiente sólido, ¿no? Queremos encontrar el volumen de este sólido extraño que está aquí, de este panquecito. Si tienen café por ahí. El volumen de este panquecito, queremos encontrar el volumen de este sólido que está por aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer para encontrar el volumen de este sólido? Vamos, acuérdense, aquí en cálculo vamos con la idea intuitiva y ya luego pasamos a las integrales, pero vamos a hacer nuestra idea intuitiva de esto. Voy a aproximar el volumen de ese sólido usando rebanadas. A ver, empezamos. Nuestro sólido está dibujado entre el intervalo desde A hasta B. Nuestro sólido está dibujado ahí en ese intervalo desde A hasta B. Entonces, el intervalo desde A hasta B lo partimos en muchos cachitos, ¿no? Lo vamos a partir en muchos cachitos. Ese intervalo lo vamos a partir en muchos cachitos. Vamos a agarrar un punto muestra de cada uno de esos cachitos. Acá está un ejemplo de uno en especial. Aquí está un ejemplo de uno en especial. Entonces, en este intervalo o subintervalo, de los que dividí el intervalo A, B, voy a agarrar uno que se va a llamar punto muestra, el X y asterisco, es el que se llamaba punto muestra. Y en ese punto muestra vamos a hacer una rebanada. Ahí en el dibujo es la parte que está como que sombreada, la parte del medio, ven, es la parte del medio que está de color más oscurito. Y con la forma que tiene esa rebanada, voy a construir un cilindro que está como que acostado. Espero que vean que esta figura que está aquí es ese cilindro. La forma que tiene ese cilindro me la da la rebanada y la altura del cilindro sería delta de X. ¿Sí ven eso, chicos? La altura del cilindro sería delta de X y la forma del cilindro me la va a dar la rebanada donde agarraste tu punto muestra, ¿no? Entonces, si ustedes hacen eso en cada subintervalo, aquí está el primer subintervalo, voy a tener mi punto muestra, el X1 asterisco, voy a hacer la rebanada y me va a dar una forma y con esa forma construyo un cilindro. Este que se ve aquí sería mi primer cilindro. Ese que está ahí sería mi primer cilindro. Luego en la que sigue, en el segundo subintervalo voy a tener mi punto muestra. Con la forma que tenga la rebanada voy a construir otro cilindro que está por ahí. Ese es el segundo cilindro. Y así sucesivamente en cada subintervalo. Y entonces, si ustedes se fijan, esta figura es aproximadamente el sólido que nosotros andamos buscando, ¿no? Esa figura sería aproximadamente el sólido que queremos encontrar su volumen, ¿no? ¿Sale? Sí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues hacer que la n se vaya al infinito para que estas rebanadas del panquecito se hagan pequeñitas, muy, muy delgaditas. Y lo que tengamos son como, no sé, pues unas rebanadas, ¿no? De ancho muy delgadito. Son unas rebanadas de ancho muy, muy, muy delgadito. Esa rebanada de ancho delgadito, acá se vería, en la figura se vería de esta manera, ¿no? Esa rebanada está muy, muy, muy delgadita. Como una tortilla, hombre, con esa forma, así muy, muy delgadita.
Entonces, intuitivamente, lo que tendríamos que hacer sería calcular el área de esa rebanada y luego sumar todas esas rebanadas con una integral, ya sabemos, ¿no? Lo tenemos que hacer con una integral. Entonces, esa rebanada que está por aquí, esa que está ahí, se estaría moviendo desde aquí, ¿no? Aquí tendríamos una rebanada, por aquí otra rebanada, pero serían una infinidad de rebanadas y para poder sumar esa infinidad de rebanadas, ahora tendríamos volumen, ¿no? Y me daría el volumen del sólido. La explicación está por acá abajo, ¿no? De las cuentas, ¿no? A ver, empezamos aquí. El volumen que andamos buscando sería aproximadamente el volumen de sumar el volumen de cada uno de esos y sumarlos, ¿no? Por ejemplo, el volumen del primero sería el área donde hiciste la rebanada, por delta de X, que es la altura del cilindro. La otra sería el área donde hiciste la segunda rebanada por su altura y así sucesivamente, y eso se puede ver como una suma de Riemann, ¿sí? Es sumar todos los cilindros. Y luego metemos un límite, luego vamos a poner un límite cuando la n se va al infinito de todas estas cosas, pero nosotros sabemos que un límite de una suma de Riemann se convierte en una integral o es una integral. Nosotros sabemos que un límite de una suma de Riemann es una integral. De hecho, en el primer parcial hasta lo separábamos así como que en tres partes. Límite y el símbolo de suma lo convertía en la integral. Lo de está en medio es la función que tengo que integrar y el delta de x se convertía en el diferencial de x, ¿no? Entonces, todo esto que está aquí equivale a esta integral. Y vean que es la idea intuitiva que dijimos. Voy a rebanar mi sólido y voy a sumar todas esas rebanadas, pero como son una infinidad de rebanadas, la única forma de sumar todas esas rebanadas es a través de una integral. Entonces, ¿qué significa esto de a de x? Pues es el área de la rebanada en x, ¿no? Es el área de esa rebanada en x. Espero que sí vean la idea intuitiva. Aquí en mi archivo me falta agregar esa idea intuitiva. Así como en el otro era sumar una infinidad de segmentos, cuando estábamos calculando área, era sumar una infinidad de segmentos. Aquí es sumar una infinidad de rebanadas. A ver si en el que sigue lo puedo hacer con el dibujo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta del análisis o la idea intuitiva de esto de por qué esta integral representaría el volumen de este sólido? Me va a decir, no sé ni qué nos dijo, me va a decir. ¿Ah? No. Esta clase en la prepa es un poquito más visual, porque ahí en la prepa hay que dejar una tarea, construyan estas rebanadas, no sé, con una maqueta y esas cosas, pero aquí ya no queremos hacer eso. Bueno, primer ejemplo de estos, ¿no? Primer ejemplo. Dice, encontrar el volumen que resulta de hacer girar la región encerrada por estas curvas alrededor del eje X. Esto en la prepa le llamaban sólidos de revolución. No le estamos poniendo ese nombre, pero si lo llegan a escuchar, este es un sólido de revolución. Raíz de X, y igual a raíz de X, ya dijimos que esas curvas uno las grafica rápido. Esta es la de raíz de X. ¿Qué otra tenemos? Y igual a 0. Y igual a 0 es el eje X. Y igual a 0 es el eje X. X igual a 1 es una recta vertical. X igual a 1 es una recta vertical. La región que encierran es toda esa región que está por ahí. Esa es la región que encierran. Y esa región se debe de hacer girar alrededor del eje de las X, ¿no? Esa región se debe de hacer girar alrededor del eje de las X. Y aquí está esa región. Así se vería esa es la región de la que nos está hablando el ejercicio.
Esa región se va a hacer girar alrededor del eje de las X. Este de acá sería el eje de las X. Y lo estamos haciendo girar alrededor del eje de las X y pues nos piden encontrar el volumen que se forma allí, ¿no? De esa región, ¿no? Se va a formar, este sería nuestro sólido que se forma. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea intuitiva, aquí la idea intuitiva es hacer rebanadas, calcular el área de esas rebanadas y sumar esas rebanadas con una integral. Aquí en mi dibujo me faltó hacer esa animación, pero aquí en mi dibujo yo debería de poner círculos que se vayan moviendo desde x igual a 0 hasta x igual a 1, porque esas serían mis rebanadas, ¿no? Por aquí estaría una rebanada, aquí un puntito, la primer rebanada que hacemos estaría en la pancita de ese sólido, que sería solamente un puntito. Nos recorremos un poquito y se formaría un círculo, luego otro círculo, luego otro círculo, otro círculo, otro círculo, otro. Y así serían todas mis rebanadas, ¿no? Todas mis rebanadas con x igual a 0 estaría por aquí, cambio el valor de x, así van cambiando los valores de x, van cambiando los valores de x hasta que llegan hasta x igual a 1 y en x igual a 1 sería nuestra última rebanada, en x igual a 1 sería la última rebanada. Esas rebanadas que están ahí son las que yo quiero sumar, esas rebanadas que están ahí son las que yo quiero sumar con una integral. Son una infinidad de rebanadas. Espero que todo el mundo vea esa idea intuitiva. Esa idea intuitiva es lo importante de esto. De hecho, creo que es lo más importante de toda la clase de cálculo integral. Esa es la idea intuitiva de cálculo integral. Tener una infinidad de cosas, sumar esa infinidad de cosas con una integral. Bueno, vamos a las cuentas. Espero que se entienda esa idea. Vamos a las cuentas. Como esto lo tienen que hacer a mano, pues ahorita voy a tener que dejar de compartir y luego nos vamos a una pizarra para poder hacer las cuentas de todo esto a mano, que creo que dice que queda menos de un minuto. ¿Terminamos a qué horas? ¿A las 11? Sí, a las 11. Ok. Voy a cerrar la sesión y se vuelven a conectar, por favor, para poder hacer las cuentas. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Que necesitaba una pizarra, no quería la... Entonces vamos a hacer voy a hacer otra vez el dibujo, aquí tratándolo de hacer a mano para que vean que pues, ustedes también lo tienen que hacer a mano en su cuaderno o en sus hojas donde estén trabajando. A ver, entonces teníamos el eje de las Y, el eje de las X. Nuestra región estaba formada así por una curva que era la raíz de X y luego hacia acá abajo estábamos en X igual a 1, y esta era la región que estábamos haciendo girar. Ahí está la parte que estábamos haciendo girar alrededor del eje de las X. Entonces, cuando nosotros hacíamos girar eso alrededor del eje de las X, lo que salió fue una región más o menos así, y para acá abajo también, y salió algo así. Esa fue nuestra
nuestra figura que salió. Aquí deberíamos de ponerle encima para que se vea allá atrás, ¿no? Que está girando. Listo. Luego, ¿qué dijimos? Que íbamos a hacer rebanadas. Entonces, agarras un valor de X y en ese valor de X es donde vas a hacer tus rebanadas. Entonces, vean que si yo agarro un valor de X y hago una rebanada en ese sólido, la rebanada sale en ese circulito, ¿no? Ese círculo que está por ahí de color rojo. Entonces tendríamos ese círculo de color rojo y tenemos que calcular su área de ese círculo. Entonces ese círculo va a tener un radio. Vamos a llamarle a esta partecita que está aquí, sería el radio de ese círculo, ¿no? Ese círculo va a tener un radio y el área de ese círculo debe de ser pues pi por radio al cuadrado. Entonces debemos de poner la R, la debemos de poner en función de la X para poder hacer nuestra integral. Si me voy a mi dibujo de acá arriba, aquí estaría mi valor de X. Desde aquí hasta aquí, este cachito que está ahí equivale al mismo radio, ¿no? Sería esta parte que anda por aquí, ese es mi radio. Y si ustedes se fijan, ese valor de R es el mismo que en la función. Entonces, el valor de R es la raíz de X. Por lo tanto, el área va a ser pi por raíz de X elevado al cuadrado, ¿no? Pi por raíz de X elevado al cuadrado. O sea que el área sería pi por X, ¿no? Eso me daría el área de ese círculo. Eso que está ahí me daría el área de ese círculo. O sea, cuando la X vale 0, que estaría en la primera rebanada, cuando la X vale 0, la primera rebanada estaría aquí, es área 0, ¿ven? Cuando la X vale 0 es área 0, porque nada más tenemos un puntito. Y si estamos hasta acá en X igual a 1, sería la última rebanada, que es igual a pi. El área del último círculo es igual a pi. Entonces, estas cosas son las que vamos a sumar. Por lo tanto, el volumen es la integral de las áreas desde X igual a 0 hasta X igual a 1, que es pi por X diferencial en X, y bueno, ya luego hacen la cuenta, pero esa fue la idea de hacer esas rebanadas, esta rebanada, calcular el área de esa rebanada y sumarlas a través de una integral. No sé si haya quedado claro esa idea. Tengo una duda, disculpe, se me trabó un poco. Únicamente la resolución de R igual a raíz de X. ¿Cómo la obtuvimos? No lo escuché muy bien. Que si te fijas, el radio se mide desde el eje de las X hasta aquí, que es este mismo segmento que anda por acá. Entonces, todo este segmento vale R, pero es la altura de tu función, y tu función pues se llama raíz de X, ¿no? Por eso esa es la R. Muchas gracias. Sí. Y bueno, ya luego hay que hacer la integral y bueno, estos dibujos que están aquí no se los voy a poder enviar, pero la cuenta creo que sí, ya la tenía hecha también por acá en la computadora. Y vean, aquí lo que les dije, que la R valía raíz de X, las áreas, pi por X, integro las áreas y nos da pi medios de unidades cúbicas, ¿sale? Entonces, esta cosa tiene pi medios unidades cúbicas de volumen, ¿no? Vean que sí tiene sentido. ¿Cuánto es pi? 3.1416 entre 2. A ver, ¿cuánto es? Pi entre 2, eso da 1.5 unidades cúbicas. Más o menos es 1.5 unidades cúbicas. Es un poquito más grande que un cubo de lado 1. Este sólido que anda por aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de ese ejemplo? ¿Puedo poner las cuentas? ¿Las de arriba o abajo? No sé. Están. ¿Por qué le di guardar? Es que está tardando. No sé por qué tarda mucho en guardarse. Bueno, aquí la cuenta pues está muy fácil, ¿no? La integral de pi por X, pues factorizas pi y la integral de X es X cuadrada entre 2 y la evalúas de 0 a 1
pero en 0 pues vale 0, entonces solamente hay que evaluarla en 1, 1 al cuadrado 1 entre 2, 1 medio por pi, pues pi medios, y ya está la cuenta, ¿no? No está tan complicada la cuenta que está aquí. Ahí en la tarea del capítulo 7 había ejercicios de estos, pero no iban a hacer un ejercicio de esos en el examen, porque aparte de hacer esto, luego tendríamos que usar una técnica de integración, y entonces iban a quedar larguísimos los ejercicios, ¿no? Entonces, los que vienen aquí en estos capítulos, las integrales no están tan complicadas como las que vimos en el parcial pasado, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? Este fue nuestro primer ejemplo, el volumen de este sólido. Hagamos otro ejemplo. Es la misma idea, pero ahora sí es una arandela o rondana. Dice, encontrar el volumen que resulta de hacer girar la región encerrada por estas dos curvas, x cuadrada y x. Esas son mis dos curvas. Acuérdense que x es la recta de 45 grados, x es la recta de 45 grados, x cuadrada es la parábola, pues ahí está el dibujo. Entonces, esta región que está por aquí, esta región, esta pestañita, cachito chiquito que está por ahí, se va a hacer girar alrededor del eje de las x. Y se formaría algo más o menos así. Aquí está la animación de cómo se forma ese sólido, por si no tienen imaginación de cómo se está formando ese sólido. Esta es mi región y esa región la quiero hacer girar alrededor del eje de las X. Así se va formando esa región, el sólido, así se va a formar el sólido a la hora de hacerlo girar alrededor del eje de las X. Vean que el volumen que quiero solo es el grueso de esto, ¿no? El volumen que quiero es el grueso de esta parte que anda por aquí. No se confundan como en el anterior. En el anterior era como que todo el sólido hasta taparlo acá, en esa parte, estaba tapado hasta ahí. Y este no está, no sé, véanlo como un platón de cereal. Yo lo veo así. Luego me dicen, ¿por qué dice esas cosas? Yo lo veo así, no sé. En el de arriba me importaba todo lo que le cabe al plato de cereal y en este lo que me piden es como que el material del plato. No sé si se ve la diferencia de este y el otro. Sí. Sí, ¿no? Yo así lo veo. Me gusta decirlo así. En otro es el volumen y el otro de lo que le cabe al plato. Y aquí es como que el material del plato extraño, ¿no? Bueno. Y pues vamos a hacer las cuentas también y también voy a hacerlo en una pizarra, ¿no? Ese ejercicio también lo vamos a hacer en una pizarra. A ver, dejo de compartir y nos vamos a la pizarra. Entonces, otra vez hacemos el dibujo. Vean que no es tan difícil hacer los dibujos y más si lo van a hacer en el cuaderno, ¿no? Creo que sí, todavía cabe ahí. Entonces, la región era una que está por aquí así, y luego la otra estaba así. Esa era la región que estábamos haciendo girar alrededor del eje de las X. De hecho, ustedes saben que la de arriba se llama se llama X cuadrada, ¿no? Son las dos funciones que están por ahí. Entonces, eso lo hicimos girar aquí alrededor del eje de las X y la figura salió más o menos así, luego para acá abajo y para acá también, aunque aquí creo que, bueno, lo voy a poner y salió algo así, ¿no? Esa es el sólido que salió. En el pizarrón me quedan más padres esos dibujos, créanme que sí, ¿eh? Entonces, hacemos lo mismo, escogemos un valor de X, acuérdense que esas están hasta el 1, por aquí también estaría el número 1. Escogemos un valor de X y en ese valor de X hacemos una rebanada. Déjenme, como que no me gustó esa X ahí. Vamos a agarrar un valor de X y en ese valor de X vamos a hacer una rebanada. Entonces, cuando ustedes hacen la rebanada en ese valor de X, lo voy a poner con color amarillo. Imagínense que hacemos la rebanada así aquí.
Entonces, las rebanadas salen dos círculos, un círculo pequeño y sale un círculo grande. Esa es la rebanada que estamos haciendo. Entonces, esa rebanada tiene un círculo pequeño y tiene un círculo grande. Vamos a decir que el círculo pequeño es con una R pequeña y que el círculo grande es con una R grande, ¿no? Acá en nuestro dibujo, la R pequeña sería este cachito que está aquí, sería la R pequeña, y la R grande sería esta parte que anda por acá, sería la R grande, ¿no? ¿Sí se ve eso? ¿Quién es la R pequeña y quién es la R grande? Si me traslado acá arriba a este dibujo, la R pequeña se vería aquí, este cachito que está aquí sería la R pequeña. Entonces ahí me pueden decir que la R pequeña es la X cuadrada, ¿no? Espero que sí lo vean. Y la R grande sería este cacho, ese sería la R grande, R mayúscula. Entonces la R mayúscula debería ser ¿quién? X, ¿no? ¿Sale? ¿Alguien, todo el mundo ve por qué la R pequeña es X cuadrada? Pues es la que tengo en la parábola y la R grande es la X, que es la que está en la recta, ¿no? Calculamos el área, vamos a calcular el área de la rebanada. ¿Cómo sería el área de la rebanada? Pues sería pi por pi, puse una R. Pi por R grande elevada al cuadrado menos pi por R pequeña elevada al cuadrado. Esa sería el área, ¿no? Porque ahora la rebanada está hueca, el círculo de adentro no me interesa, por eso le resto el área del círculo pequeño. Y entonces el área sería pi por R grande elevado al cuadrado menos R pequeña elevado al cuadrado. Y entonces el área sería pi por la R grande. ¿Cuánto vale la R grande? La R grande vale X, hay que elevarlo al cuadrado, menos la R pequeña vale X cuadrada, hay que elevarlo al cuadrado. Y nos queda que el área sería pi por X cuadrada menos X a la 4. Entonces, esa me da el área de mi rebanada. ¿Cómo hago el volumen entonces? El volumen sería la integral de las áreas en el intervalo que estés trabajando, que sigue siendo de 0 a 1, ¿no? De 0 a 1. Esa me daría el volumen. Y ahorita vamos a la computadora y ahí voy a poner las cuentas. ¿Alguna pregunta de esa diapositiva? No. ¿Todo bien? Va. Entonces, porque acuérdense que esa diapositiva se va a borrar y ya no la vamos a ver y no la voy a pintar otra vez. Entonces aquí está nuestro dibujo, cómo se formaba el sólido, y aquí están las cuentas. Aquí está la R grande, la R pequeña, lo que habíamos dicho, quién era la rebanada, lo que factoricé. Y nos quedó pi por X cuadrada menos X cuarta, y lo tenemos que integrar de 0 a 1. Entonces factorizamos pi, la integral de X cuadrada es X al cubo entre 3, la integral de X cuarta es X a la 5 sobre 5, y lo tengo que evaluar de 0 a 1. En 0 se cancela todo, y si lo evalúan en 1, queda 1/3 menos 1/5, queda 2/15 por pi. Entonces ese es el volumen del sólido este que se forma, ¿no? De esta región, si la hago girar sobre el eje X, esto sería su volumen. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Ay, se me olvidó que... ¿Por qué? Aquí apenas me estoy dando cuenta que aquí dice punto RAP y debería decir punto TEX. Qué extraño. ¿Quién sabe dónde hice algo? ¿No hubo dudas, preguntas? Bueno, aquí hay otro. ¿Qué hora son? Si alcanzamos a ver vean. Aquí también va a pasar lo mismo, chicos, ¿eh? A veces conviene X en función de Y o Y en función de X, dependiendo de cómo voy a hacer mis rebanadas. Aquí hay un ejemplo. 6.2 es el número 5. No estoy seguro si sí es el 6.2 número 5. O sea, de los ejercicios, no recuerdo si sí es ese. Parece que sí. No me acuerdo de qué edición hice estos ejercicios, pero si no, debe de ser alguno, que está en la tarea. Entonces dice,
Encontrar el volumen que resulta de hacer girar las regiones por las curvas. X igual a 2, X igual a 2. ¿Sí dice X igual a 2? Es que es 2 raíz de Y. ¿Cuál 2? Perdón. 2 raíz de Y. X igual a 2 veces la raíz de Y. Entonces, esa sería, acuérdense, cuando nosotros ponemos raíz de X, la curva es así, ¿no? Cuando nosotros ponemos raíz de X, la curva es en esa forma. Pero ahora la raíz no está en X, ahora la raíz está en Y. Entonces, ahora es como una parábola. O si quieren verlo, pasen el 2 de este lado, ¿no? Pasan el 2 de este lado, les queda X entre 2 igual a raíz de Y, elevan al cuadrado, les queda X cuadrado entre 4 igual a Y. O sea, esto sería una parábola que abre hacia arriba, ¿no? Bueno, eso sería una parábola que abre hacia arriba y entonces se vería así. Esta que está aquí es la de 2 veces la raíz de Y o X igual a 2 veces la raíz de Y. X igual a 0, X igual a 0 es una recta vertical en X igual a 0. Entonces X igual a 0 es el eje de las Y. Y igual a 9 es una recta horizontal en Y igual a 9. Este es Y igual a 9. Entonces la región que encierran estas tres cosas, la región que encierran es toda esta región que está por aquí y esa región se va a hacer girar alrededor del eje de las Y. Esa región que está ahí se va a estar girando alrededor del eje de las Y, que déjenme ver si está aquí. Sí, esa es mi región. Esa es mi región y la vamos a hacer girar sobre el eje de las Y. Esa región que está ahí se estaría girando alrededor del eje de las Y. Esa región de ahí se gira así alrededor del eje de las Y. Obviamente, aquí las rebanadas no las voy a hacer verticales. No las voy a hacer verticales como en los ejemplos. Ciérrate. Como en los ejemplos. Ay, ¿qué tardas? Como en estos de aquí, ¿no? Es más, en el de acá arriba se ve mejor. Aquí mi rebanada que hice fue vertical, ¿ven? Sí. Aquí hice mi rebanada así y salió así. O sea, se vio esta figura, fue una rebanada vertical. Ya en el ejemplo que sigue no me conviene que las rebanadas sean verticales. En este ejemplo, si yo hiciera una rebanada así de forma vertical, me quedaría una cosa así, ¿no? Como un área de una parábola. Y entonces esa se puede calcular, claro que se puede calcular el área de esa cosa y sumar las rebanadas, pero pues mejor hago rebanadas horizontales, hacemos rebanadas horizontales y entonces pues esas rebanadas horizontales pues serían simplemente, van a ser círculos y pues vamos a sumar todas esas rebanadas con una integral. Vean que ahora las rebanadas se deben de mover desde Y igual a 0 hasta Y igual a 9, ¿no? Desde Y igual a 0 hasta Y igual a 9. Esas serían mis rebanadas, ¿no? Esas serían mis rebanadas. ¿Sale? Ahora ya no voy a hacer el otro dibujo. Entonces vamos a pensar que por aquí está un valor de Y, por ahí está un valor de Y. En ese valor de Y hacemos una rebanada. En ese valor de Y vamos a hacer una rebanada y entonces la rebanada se vería más o menos así. En ese valor de Y estamos haciendo una rebanada y va a tener un radio, ¿no? Esa rebanada va a tener un radio que se vería más o menos así. Vamos a llamarle R pequeña, ¿no? Al radio de esa rebanada. Entonces, el área de esa rebanada, pues ya sabemos, es pi por r cuadrada. Entonces, necesitamos buscar el valor de r, nada más que ahora el valor de r debe de estar en función de y, porque la y es la que se va a mover desde y igual a 0 hasta y igual a 9. Entonces, ahora debe de estar en función de y. Entonces, si ustedes se fijan, por aquí está mi valor de y este cachito que está aquí, desde aquí hasta aquí, sería mi radio. Pero si yo lo veo acá abajo, el valor de la R sería el mismo que tengas en X, ¿no? El valor de la R sería el mismo que tengas en X, porque la X se mide así. Ese sería el valor de la R. Pero tu función, ¿cuál era?
2 raíz de y, ¿no? Teníamos que x era igual a 2 veces la raíz de y, pero ya nos dimos cuenta que el valor de r es igual a la x, por lo tanto el valor de r es 2 veces la raíz de y. Y entonces el área pues sería pi por lo que vale el radio, 2 raíz de y elevado al cuadrado, y entonces el área sería pi por 4y, o sea, 4pi por y, ¿no? O sea, sería 4pi por y. Y bueno, aquí están las cuentas, ¿no? El área sería 4pi por y la integral va de 0 hasta 9, ¿no? Y cuando ya ustedes hagan esa integral, pues el 4pi se puede factorizar. La integral de y va a ser y cuadrada entre 2 y hay que evaluarla de 0 a 9. En 0 vale 0 y en 9 vale 81 medios por 4, será un 162 y luego por pi. Bueno, el sólido ese vale 162 pi unidades cúbicas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, pero ese es el volumen de ese sólido. Entonces, pasa lo mismo que antes, a veces conviene x en función de y o y en función de x, dependiendo de las rebanadas, si hago rebanadas verticales u horizontales. Y bueno, son los primeros ejemplos. Luego vamos a ver que puede ser que no estén girando sobre el eje X o sobre el eje de las Y's, que estén girando sobre otra recta, ¿no? Entonces, si giran sobre otra recta, por ahí cambian los radios. En este caso, los radios fueron exactamente las funciones. En los ejemplos de arriba, los radios eran las funciones, y aquí también los radios fue la función, pero eso cambia si las rectas no son los ejes, ¿no? Si las rectas sobre las que giran no son los ejes, pues cambian esos radios, pero eso ya lo vemos en la siguiente clase con más ejemplos de estos, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo? No. Bueno, esta presentación todavía no se las voy a enviar. Les voy a enviar la de áreas y esta, pues hasta que acabemos este tema, ¿no? Pero la siguiente clase terminamos esto y ya les envío la presentación. Bueno, el PDF porque no está en presentación. Nos vemos, chicos, la siguiente clase. Que tengan buen fin de semana. Recuerden ir haciendo tarea para que vayan preguntando dudas, porque vayan haciendo la tarea para que vayan saliendo dudas y no tengamos que tardarnos tanto como en este parcial pasado, que estuvimos trabajando muchos días de dudas. ¿Sale? Sí, gracias. Nos vemos, hasta luego. Fin de semana. Hasta luego, profe, gracias.